Cada mañana, cuando abro los ojos, lo primero que siento es el aroma del café. Es como un recordatorio silencioso de que el día ha comenzado, de que el mundo sigue girando, y de que mi lugar en él está en esta pequeña cafetería dentro del campus. No importa si el día está soleado o nublado, si las clases son difíciles o si el estrés se apodera de los estudiantes, yo siempre estoy aquí, entre las tazas, las bandejas y las sonrisas. Los chicos y chicas vienen y van, siempre apurados, siempre con prisa, y yo los recibo con una sonrisa, como si mi propósito fuera ser una pausa en su ajetreo. A veces, uno o dos se quedan unos minutos más, charlando sobre sus estudios, la vida, o simplemente sobre cómo va el día. Pero yo soy discreta. He aprendido a serlo, a no invadir los espacios de los demás. Si me necesitan, estoy aquí. Si no, simplemente sigo con mi trabajo, sirviendo café, llenando vasos, haciendo mi parte. En los primeros días, no le presté mucha atención a uno de los chicos que siempre se acercaba a la barra. Llegaba temprano, siempre pidiendo el mismo café con leche, siempre de la misma manera, siempre con una ligera sonrisa que, aunque no me lo decía en voz alta, me decía que algo no estaba bien con él. Pero seguía su rutina, al igual que yo seguía la mía. Era solo uno más entre tantos. Pero había algo en él, algo que me hacía sentir como si, de alguna manera, estuviera buscando más que solo un café. Cada vez que me miraba, veía esa ligera tensión en sus ojos, como si estuviera a punto de decir algo, pero no se atreviera. Al principio, pensé que solo era una coincidencia. Tal vez su rostro estaba marcado por el cansancio, o tal vez por la presión de la universidad. Sin embargo, después de un tiempo, empecé a notarlo más. Cuando me veía, su mirada se detenía por un segundo más de lo habitual, como si estuviera esperando a que yo dijera algo, como si quisiera que le hablara, aunque él nunca fuera el primero en hacerlo. Fue en una tarde lluviosa, cuando el campus se vació un poco más de lo normal, que, de repente, me habló. Fue algo tan simple, tan casual, que me sorprendió. No era común que los chicos se atrevieran a hablarme así, sin más. Tal vez fue la lluvia, o el hecho de que en ese momento el mundo parecía más silencioso, más tranquilo. «Hola, ¿cómo estás?», me preguntó con una sonrisa tímida. Me miró con esos ojos que siempre parecían tener algo que decir, pero nunca decían nada. Su voz, suave y sincera, me hizo sonreír también. «Hola. Bien, gracias», respondí, manteniendo mi tono amable. Pensé que era una simple charla, como todas las demás. Pero algo cambió. Las palabras no se detenían. Había algo en él, algo en la manera en que me contaba sobre sus clases y lo complicado que era el semestre, que me hizo pensar que había algo más detrás de sus ojos. Algo que no era solo estrés o cansancio, sino un pequeño refugio en medio de su caos, un lugar donde podía detenerse y ser escuchado. Yo no era nadie especial, solo la chica que le servía el café. Pero, de alguna manera, él confiaba en mí lo suficiente como para hablar, aunque fuera solo un poco. Los días pasaron y nuestras charlas se hicieron más frecuentes. Al principio, todo era sobre su vida, sus clases, el estrés de la universidad. Pero a veces, cuando él me miraba, sentía que había algo que no se decía. Algo que se mantenía en silencio, entre nosotros, como una palabra no pronunciada. Y me di cuenta de que, sin quererlo, me había convertido en una especie de confidente, en alguien con quien compartir los pequeños momentos de su día. Hubo una tarde en la que, mientras le preparaba su café, me preguntó algo que no había esperado. «¿Siempre has trabajado aquí?», me preguntó, con la misma curiosidad que siempre tenía en su mirada. Miré mi reloj y me sentí un poco sorprendida por la pregunta. Era algo tan sencillo, tan cotidiano, pero en ese momento me hizo pensar en todo lo que había detrás de esa cafetería y de mi vida. «Sí, ya llevo un par de años. Es un trabajo tranquilo, aunque a veces un poco monótono», respondí, sonriendo ligeramente, como si esa rutina fuera algo con lo que había hecho las paces. A veces, pensaba que este lugar era mi mundo, y no necesitaba más que eso. Poco a poco, me di cuenta de que para él, esos pequeños intercambios de palabras, esos momentos, estaban comenzando a formar parte de su día también. Y aunque no había nada que me indicara que algo más podría surgir entre nosotros, no pude evitar sentirme un poco más conectada con él. A veces, los vínculos no necesitan ser grandes para ser significativos. A veces, un simple gesto, una pequeña sonrisa, una mirada cómplice, es todo lo que se necesita para dejar una huella.
Al final, me di cuenta de algo que ya sabía. Mi trabajo aquí no era solo servir café. Era ser una pausa para los demás, un lugar de confort en medio de su caos. Y aunque nunca había esperado nada más que eso, siempre sentí que, de alguna manera, la señorita de la cafetería había tenido un pequeño papel en sus vidas, como él en la mía. Y aunque nuestras vidas nunca se cruzaron fuera de las paredes de este lugar, siempre recordaré esos pequeños momentos. Porque, a veces, la conexión no necesita ser más que lo que es: un instante compartido, una sonrisa sincera, un breve encuentro que nos recuerda que el amor no siempre se expresa en grandes gestos, sino en lo más simple, en lo más humano.